Entender esto es fundamental para que des el siguiente paso. No basta simplemente con querer mejorar la erección. Quiero lucirme ante un compañero nuevo o ante una compañera nueva. Quiero mejorar de verdad porque estoy pasando por un proceso de disfunción eréctil. Voy a la farmacia, voy a comprar un tadalafilo y voy a empezar. Hermano, si vas a hacer eso, no lo hagas. Pero si vas a hacerlo, mira este video primero y entiende los 5 principales efectos secundarios que te pueden pasar al tomar tadalafilo. Y si te sucede, ¿qué es lo que vas a hacer? Quédate conmigo hasta el final, que al final hay un bono. Es un bono que es el siguiente. ¿Quién no puede tomarlo de ninguna manera? ¿Será que tú formas parte de este grupo? Es importante que lo sepas antes de tomarlo, porque si lo tomas y eres parte de esa población, podrías hasta morir tomando tadalafilo. Así que vamos con el video. Mi nombre es Mateus Amaral. Soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Para agendar una cita conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en pantalla. El medicamento más usado para el tratamiento de la disfunción eréctil es el tadalafilo, ya sea recetado por un médico o de uso sin receta, porque puedes comprarlo sin receta, y la mayoría de los pacientes, gran parte de ellos, lo usan sin receta. Muchos pacientes que vienen aquí conmigo para tratar la disfunción eréctil, el tipo ya empezó a usar tadalafilo porque vio unos videos y tal, y lo compró para probar. Básicamente entiende lo siguiente. La función eréctil, la erección, es que llegue sangre al pene. Tiene que llegar sangre al pene. La sangre entra por la arteria cavernosa, va al cuerpo cavernoso, que es como si fuera el músculo del pene, va a inflamar ese músculo, ese cuerpo cavernoso lleno de sangre, tapa la vena e impide la salida del pene, y ahí tienes una erección satisfactoria, durabilidad y todo lo demás. Para hacer que llegue más sangre al pene, tienes varias formas de hacerlo. Tienes la actividad física y alimentos ricos en aminoácidos vasodilatadores, como lo son la sandía, el pepino o la remolacha. Son formas en las que vas sumando factores que poco a poco te van ayudando. Entonces tienes cómo hacer que llegue más sangre al pene trabajando la musculatura pélvica, los miembros inferiores, todo eso hace que llegue más sangre al pene también, pero puedes optar por una intervención que es el tadalafilo. El tadalafilo básicamente va a inhibir una enzima llamada fosfodiesterasa 5. Al hacer eso, aumentará la producción, la liberación de óxido nítrico, que es, ¿qué cosa? El principal vasodilatador en el vaso sanguíneo. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Vasodilatación? Vasodilatación para que llegue más sangre al pene. Eso es lo que hace el tadalafilo. Vasodilatación para que llegue más sangre al pene, pero obviamente no hace una vasodilatación dirigida solo a tu pene. Haz una vasodilatación general. Dilata tus vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Llega más sangre al corazón, llega más sangre al cerebro, llega más sangre al músculo, llega más sangre al estómago, llega más sangre a todos los lugares de tu cuerpo. Te quedas vasodilatado. Y de ahí es de donde vienen los principales efectos secundarios. Los principales efectos secundarios ocurren por una vasodilatación en otro lugar. Por ejemplo, ¿cuál es el más frecuente? Dolor de cabeza. El más frecuente. El 10% de los pacientes tendrá dolor de cabeza tras tomar tadalafilo. Este dolor de cabeza varía. Hay pacientes con un dolor limitante e incapacitante. Tendrán que quedarse acostados en un cuarto oscuro para mejorar. Hay pacientes con un dolor de cabeza muy leve. ¿Qué recomendamos para ese dolor? Bueno, primero, revisa no mezclarlo con bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas potencian y magnifican los efectos secundarios. Así que intente evitar el alcohol. No, ya no estoy tomando alcohol. Perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a intentar, si es un efecto secundario tolerable, un dolorcito de cabeza leve, te recomiendo no hacer nada. Manténlo como está porque existe una tendencia de tu cuerpo a adaptarse a esa medicación y mejorar. Si el dolor de cabeza persiste, baja la dosis. Si tomaste 20 miligramos y funcionó, pero te sentiste mal al día siguiente, hay que reducir la cantidad. Toma 10 en el momento, toma 5 en el momento. Tal vez te funcione. Estoy tomando una fórmula que me pasó un amigo, 10 miligramos por día, todos los días. ¿Está dando dolor de cabeza? Bájalo a 5 diacros. Así que puedes jugar con la dosis. Es el primer intento. Amigo, si bajaste la dosis al máximo y no mejoró, tienes que pasar a otra terapia. Estos vasodilatadores no funcionan para ti. Tal vez tengas que recurrir a la inyección intracavernosa, que es otro tema. Otro tratamiento para la disfunción eréctil. Segundo efecto secundario más común, dolor muscular. Dolor muscular. Aumenta el flujo sanguíneo muscular, lo que puede causar dolor. No está probado que mejore el rendimiento con tadalafilo, te aviso, pero puede provocar dolor muscular, especialmente en lumbares y pantorrillas.
Es curioso que el paciente que tiene esto no lo relaciona con el tadalafilo. Entonces el tipo vuelve aquí y dice, doctor, mejoré muchísimo con esto, pero mire, tengo un dolor lumbar, debe haber algo mal, debo tener un problema, ¿tiene un ortopedista para recomendarme? Y en realidad es por el tadalafilo. Entonces, ¿qué se suele hacer? Ajuste de dosis, ¿mejora solo o ajustas la dosis? Tercera causa de efecto secundario, congestión nasal. Congestión nasal, vasodilatación de la mucosa. Uno se queda. Yo, por ejemplo, tengo rinitis esta semana. Me resfrié. No tomé tadalafilo. Es solo el resfriado, te lo juro. Pero básicamente hace que llegue más sangre a la mucosa. Hay un exudado ahí y empiezas con congestión nasal. Es un efecto secundario, no es grave. Intentarás ajustar la dosis y mantener el tratamiento si le funcionó bien al paciente. Cuarto efecto secundario, rubor facial. Produce vasodilatación periférica, así que se te pone la cara roja. Muchos pacientes se asustan. Doctor, me vi la cara roja al espejo y no lo tomé más. Y presión aumentó. Ponte a pensar. Si hace una vasodilatación, disminuye la presión dentro del vaso. El tadalafilo no aumenta la presión. Así que si tienes presión alta, no se contraindica usar tadalafilo de ninguna forma. Entonces, podrías usarlo en esa situación también. La vasodilatación baja la presión del vaso. En realidad no hay problema, no sube tu presión. Y como hace vasodilatación en todo el cuerpo, y algunos lo sienten más en la periferia, se te pondrá la cara más roja, por la sangre vasodilatada. Solo eso, es solo eso. Eso es muy tranquilo. Recomiendo que el tipo se relaje y siga adelante. Y el último efecto secundario también es no menos frecuente. Es acidez y ardor. A menudo, para el paciente que lo toma a diario, sabemos que el medicamento se absorbe mejor en ayunas. Le pedimos al tipo que lo tome cada mañana en ayunas. Para quien lo toma por demanda, o sea, antes de la relación, que pido tomar 2 horas antes, también, si es posible, pido un ayuno de unas 4 horas, para que absorba mejor, sin alcohol si es posible. Sé que no siempre es posible, y así logras una mejor eficacia con ese medicamento. Por lo tanto, la acidez y el ardor son una posibilidad. Si te pasa, entonces no puedes tomarlo en ayunas. ¿Lo vas a tomar con comida? ¿Vas a comer y tomarlo después? Entonces harás lo contrario. Pero pierdo algo de absorción, pero bueno, al menos no tienes acidez ni ardor porque eso haría que no pudieras tomarlo. Para estos efectos, si es algo absurdo y no puedes seguir el tratamiento, se pueden probar otras formas, otras moléculas como sildenafilo o vardenafilo, pero en general tendrás el mismo efecto. Así que, por lo general, tendrás que pasar al siguiente paso en el tratamiento de la disfunción eréctil. Inyección en el pene, inyección intracavernosa, gel uretral, que es otra opción, o incluso la prótesis de pene en algunos casos. Así que tendrás que saltarte etapas. ¿Quién no puede tomarlo de ninguna manera? Te prometí un bono. Y antes de verlo, te pido que le des me gusta al video, te suscribas al canal y lo mandes al grupo de amigos, donde todos usan Tadala. Los jóvenes y los mayores están tomando Tadala por su cuenta, sin saber qué tienen o qué no, simplemente lo están tomando. Así que compártelo con ellos. Quien no puede tomarlo de ninguna manera es el camarada que usa un dilatador coronario. Si el tipo ya tuvo un infarto y toma un dilatador coronario para que llegue más sangre al corazón, y luego le das otro vasodilatador potente como el tadalafilo. 2 vasodilatadores juntos dilatan demasiado y pueden precipitar un infarto local. Te dejaré aquí para que entiendas el trío del amor, que incluye el tadalafilo y otras 2 drogas que también te ayudarán. Taqui arriba y hasta la próxima.